Me dijo, no te queremos aquí. Pero esa misma noche recibí una carta que cambió mi vida. Era una tarde gris, como si el cielo llorara la tristeza que se había adueñado de su corazón. Clara, con las manos temblorosas, había escuchado la desgarradora frase de su hijo, «No te queremos aquí». Cada palabra le había atravesado el pecho como un cuchillo, dejándola sin aliento, como si el mundo se desvaneciera a su alrededor. Deambuló sin rumbo por el parque. Las hojas marrones crujían bajo sus pies mientras los recuerdos la ahogaban. Miraba a otras familias. Reían, compartían caricias. ¿Qué había hecho mal? Se sentó en un banco desgastado, sintiendo el frío metal traspasar su abrigo. Las lágrimas caían sin control, manchando su rostro apagado. ¿Cómo había llegado a esto?, se preguntaba. La vida parecía haberse convertido en una pesadilla oscura. Al mirar al horizonte, notó un destello en el suelo. Algo que brillaba entre la tierra. Se acercó, notando que era una carta. «No puedo ser tan afortunada», pensó, mientras levantaba el sobre arrugado. Con manos temblorosas, lo abrió. Las palabras que leía eran como un eco lejano, revelando una herencia inesperada. Propiedades, dinero y un apellido que no reconocía. Pero también había un aviso sombrío. Secretos familiares que debían permanecer ocultos. Algo en su interior le susurraba que esa carta era clave para entender por qué su hijo la rechazaba. Los latidos de su corazón se aceleraron. ¿Quién era ella realmente? La carta mencionaba a su abuela, a quien nunca conoció, y a un tío que había desaparecido sin dejar rastro. Pero en lo profundo de su ser, Clara sentía que esos detalles no eran solo familiares. Eran estrellas de un universo que había estado oculto. Mientras leía, un escalofrío recorrió su espalda. No estaba sola. Había un desconocido entre los árboles, observándola. Una figura oscura, con un sombrero que oscurecía su rostro. Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Qué sabía él sobre esos secretos? ¿Qué estaba dispuesto a hacer? Desconcertada, se levantó, su mente agitada, buscando respuestas. Caminó rápido. El viento aullaba entre las ramas, y el murmullo del parque se convertía en un zumbido que apenas podía escuchar. Se sentía atrapada entre la desolación y la curiosidad, un pobre peón en un juego que no entendía. Mientras se alejaba del parque, las palabras de su hijo resonaban en su mente. «No te queremos aquí». Pero esa carta, la herencia y los secretos, podrían ser la única forma de cambiar su destino. ¿Sería capaz de enfrentarse a su dolor, a lo que había quedado oculto por años? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás, deja ese poderoso me gusta que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Clara se alejaba del parque con la carta arrugada en su mano. El peso de los secretos que contenía la cargaba de tal forma que parecía que cada paso la hundía más en su confusión. El viento helado le acariciaba el rostro, pero no podía sentir nada más allá de un nudo en su pecho. El eco de «No te queremos aquí» retumbaba en su mente como un «tenía que entender, tenía que saber». Mientras caminaba, una sombra la siguió. Cada vez que miraba por encima de su hombro, solo alcanzaba a ver el contorno de la figura oscura, siempre a cierta distancia, como un susurro amenazante que la acompañaba. La intriga se mezclaba con el temor. ¿Acaso esa persona sabía algo que ella ignoraba? Aceleró el paso. Su corazón latía con fuerza,
pero el desconocido hizo lo mismo. La adrenalina la llevó a cruzar la calle, buscando refugio entre la multitud. Finalmente se detuvo en una pequeña plaza, sintiendo la seguridad que le brindaba el bullicio. Necesitaba un momento para respirar, para pensar. Se sentó en un banco. Sus manos temblorosas aún sostenían la carta. Abrió el sobre de nuevo. Sus ojos se deslizaron sobre las palabras. Tu abuela fue parte de algo más grande. De repente, un grito desgarrador rasgó el aire. Clara levantó la vista. El murmullo del parque se apagó de golpe. La figura oscura estaba allí, frente a ella, aparentemente empujando a alguien. Un hombre, con el rostro pálido de terror, caía al suelo, arrastrándose. El caos estalló. La gente comenzaba a gritar y correr. Clara se sintió paralizada, como si el tiempo se detuviera, mientras todo a su alrededor se volvía un torbellino. ¿Qué estaba ocurriendo? La figura osciló hacia ella, y Clara sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «¡Ven!», le gritó, y por un instante parecía que la persona la reconocía. El hombre en el suelo, sin embargo, la miró. Sus ojos estaban llenos de pánico y súplica. «¡Ayúdame!», imploró, pero en su mirada había algo familiar. Era su hijo Lucas. Clara sintió que el mundo se le venía encima. Con una mezcla de horror y confusión, recordó la frase que le había desgarrado el corazón. «¡Lucas!», gritó, pero él estaba atrapado en una lucha desesperada. La figura se giró hacia ella y en un momento de claridad brillante, Clara entendió. La carta era parte de esto. Todo, cada dolor, cada secreto que había enfrentado, ahora levantaba una sombra que amenazaba con devorar su vida. Sin poder contenerse, se lanzó hacia Lucas, pero antes de que pudiera llegar, la figura le hizo un gesto. «Si sigues, tu familia se perderá para siempre». Clara se detuvo, impactada. ¿Qué quería decir? ¿Era el hombre que estaba atacando a su hijo? ¿Sabía más de lo que decía? Y sobre todo, ¿quién era realmente? De pronto el caos se repetía, y Clara, en su desesperación, gritó: «¡Dímelo todo! ¿Qué escondo? ¿Qué le has hecho a Lucas?». La figura sonrió, sus ojos brillaban con una mezcla de malevolencia y desdén. «Hay muchas cosas que no sabes, Clara. A veces, el peor secreto es el que ya llevas dentro». Con esas palabras, el eco de su hijo en el suelo se desvaneció. Y la plaza se sumió en un silencio sordo que amenazaba con engullirla. La realidad de su vida se tambalearía en un instante. Podría enfrentarse a lo que había estado oculto por tanto tiempo. ¿O sería este el final de todo lo que conocía? Clara sintió que el corazón se le achicaba mientras la figura oscura la miraba con una mezcla de desprecio y diversión. «Hay muchas cosas que no sabes, Clara», repitió. El terror la invadió, pero había algo más, una ira que brotaba del fondo de su ser. «¡Dímelo todo!», gritó, con la voz temblando de emoción. Justo entonces, un estallido ensordecedor perturbó el caos. Un disparo resonó en la plaza como un trueno desgarrador. Clara se congeló, con el pulso disparado. La figura oscura se giró bruscamente hacia el sonido, y ante sus ojos sucedió lo impensable. Un hombre, que Clara reconoció de inmediato, cayó al suelo. Era su hermano, Javier, quien había estado desaparecido durante años y ahora lo veía allí, herido. «Javier», gritó. El eco desgarrador de su propio dolor llenaba el aire. La figura oscura desapareció entre la multitud, dejando un rastro de desesperación a su paso. El mundo giraba sobre sí mismo, como si los cimientos de su vida estuviesen desmoronándose. Su hijo, su hermano, la carta, todo se entrelazaba en un rompecabezas imposible. La gente comenzó a gritar, a correr, pero Clara solo podía ver a Javier.
con la sangre brotando de su costado. Se movió hacia él. Cada paso era un titubeo entre el horror y la esperanza. «¡Ábrete paso!», gritó a unos transeúntes que parecían congelados en su lugar. Finalmente, llegó hasta su hermano, que se retorcía en el suelo, su cara demacrada por el miedo. «Clara», susurró Javier, con voz temblorosa. Ella se arrodilló junto a él, el pánico llenando su pecho. Intentó mantener la calma. «No te muevas. Llamaré a una ambulancia», dijo. Pero Javier apenas podía sostener la mirada. «Esos secretos vienen de familia», dijo, con dificultad, mientras su respiración se hacía más entrecortada. «Ellos lo saben todo, Clara. No hay salida». Sus palabras eran un eco de la carta que había leído, de los secretos que parecían más peligrosos de lo que había imaginado. «¿Tu abuelo?», empezó a decir. Pero entonces un nuevo sonido interrumpió. Sirenas, lejanas, pero acercándose. El corazón de Clara se detuvo en un instante. ¿Qué estaba diciendo? ¿Acaso su abuelo tenía algo que ver? La imagen de ese hombre oscuro se entrelazaba con la revelación dolorosa de su hermano. «¡No!», gritó, sintiendo la desesperación apoderarse de ella. La mirada de Javier se oscureció, cansada. «Eres la única que puede detenerlo. La carta es más que una herencia. Es una advertencia», balbuceó, mientras su cuerpo se hundía más en la tierra. En ese momento, los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. «Yo solo quería ser tu hermana, Javier. Yo solo quería que volvieras a casa». Las palabras salían de su boca como si quisieran resucitar el vínculo que había estado roto por tanto tiempo. Más gritos se elevaron mientras la multitud se agolpaba. Clara se volvió, buscando al hombre oscuro, pero ya no estaba. ¿Y si había más en esta historia de lo que podía ver? ¿Y si Javier también oculta secretos? La verdad se sentía como un peso aplastante. Se agachó de nuevo, tomándole la mano a su hermano, deseando que este momento no fuera real. Justo cuando Javier iba a hablar, un grupo de paramédicos llegó corriendo. Su corazón se hizo un nudo. «¡Llévenlo! ¡Ayúdenlo!», gritó, pero su mente estaba en otra parte. Las palabras de Javier resonaban en su cabeza. «La vida que conoces no es lo que parece». Mientras la oscuridad se cernía sobre ellos, Clara sintió que estaba al borde de un abismo de secretos que no podía soportar. «Todo se desmorona, Clara». «La carta fue solo el inicio», murmuró Javier, antes de perder el conocimiento. Y con eso, la realidad de su existencia pareció cambiar por completo. ¿Qué otros secretos se desvelarían? ¿Cuánto realmente sabía de su familia? La confusión, la rabia y el dolor la inundaban. La historia que creía conocer había dado un vuelco, dejando preguntas peligrosas en el aire. ¿Qué destino le aguardaba? Clara sintió que la sangre se le helaba mientras los paramédicos se acercaban. El mundo giraba tan rápido que apenas podía seguir el hilo de sus pensamientos. Un mar de voces y gritos llenaba la plaza. El caos era total. La imagen de su hermano caído, luchando por aire, dominaba su mente. «¿Qué demonios ha pasado?», murmuró, incapaz de procesar la realidad que se desplegaba ante ella. «¡Clara, por favor!», gritó una voz familiar. Era Lucas, aún temblando, sus ojos dilatados de miedo. Ella lo miró, sintiendo cómo el nudo en su pecho se apretaba más. En su cara había un rayo de desesperación que la atravesó. «¿Qué fue eso?», preguntó rápidamente, intentando encontrar respuestas en su mirada. «No lo sé, solo aparecieron». «Tú», comenzó a explicar, pero el ruido de la multitud lo ahogó. Clara sintió que una ola de pánico la abrumaba. Algo no encajaba. Javier, herido, sus últimas palabras resonaban como un eco en su mente. «La carta es una advertencia». Las urgencias de la escena se desvanecían en ese murmullo inquietante, y sin pensar, Clara se volvió hacia su hermano.
Los paramédicos ya estaban con Javier. Sus manos temblorosas luchaban por contener la hemorragia. «¡Necesitamos una ambulancia ahora!», gritó uno de ellos. Clara sintió que la realidad se deslizaba de entre sus dedos. Tenía que actuar. Podía sentirlo. Se volvió hacia Lucas. «¿Y si lo que dijo Javier es cierto? Tenemos que salir de aquí. Necesitamos respuestas». Justo cuando la adrenalina comenzaba a funcionar, Astra, una mujer misteriosa del parque, apareció de la nada. Sus ojos oscuros brillaban con una intensidad que asustaba. «Clara, ven conmigo». «¿No es seguro aquí?», gritó, extendiendo su mano hacia ella. Clara miró a Lucas, luego a Javier, que yacía en el suelo. «No puedo. Mi hermano necesita ayuda». Pero el pánico en la voz de Astra no dejaba dudas. Ese miedo llenó la plaza mientras el murmullo se convertía en un griterío incontenible. «La carta. No tienes idea de lo que has encontrado», insistió Astra con un tono grave. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo en su voz resonó con las advertencias que venían de los labios de Javier. Lucas, abrumado y aún procesando la situación, la miró con ojos suplicantes. «Clara, deberíamos ir». «¿Ir a dónde?», preguntó, sintiendo que el tiempo se frenaba. Pero antes de que alguien pudiera responder, la figura oscura apareció nuevamente entre la multitud, esta vez acercándose con determinación. Su presencia era siniestra, y Clara sintió que el aire se lo escapaba de los pulmones. Todo su ser gritaba que algo horrible estaba a punto de suceder. En un instante, la figura alzó la mano, y un destello deslumbrante iluminó la plaza. Un movimiento brusco. Clara sintió que su mundo se desvanecía. En el caos se encontró de pie, sola en el centro de una nada aterradora, con el sonido de sus propios latidos retumbando en su cabeza. Cuando recuperó la conciencia, todo lo que conocía había cambiado. Estaba en una habitación extraña, con paredes blancas y un olor a medicina en el aire. Había un espejo frente a ella. Miró su reflejo y casi no pudo reconocer a la mujer que veía. Su rostro pálido y sus ojos perdidos estaban llenos de una dolorosa verdad. En su mano estaba la carta, pero ahora había algo más, una astilla de madera, ennegrecida y resplandeciente al mismo tiempo. El corazón le dio un vuelco al mirar lo que se había vuelto de su mundo. «Todo es un juego, Clara», resonó la voz de Astra en su cabeza. «Y tú estás en el centro de él». ¿Qué significaba eso? ¿Quién era realmente su familia? Un pensamiento aterrador la golpeó. Lo que creía saber de su hermano, de su hijo, incluso de ella misma, era verdad. Justo cuando trataba de procesarlo, escuchó la voz de Lucas, resonando a través de la puerta. «Clara, ¿estás bien?». Su voz traía consigo una mezcla de seguridad y caos. De repente, la sombra de la figura oscura apareció en su mente, y una pregunta hirviente la consumía. ¿Qué estaba dispuesto a hacer para obtener lo que quería? Las respuestas se le escapaban, y el terror la invadió. Ya nada era lo que parecía, y el juego apenas comenzaba. ¿Qué secretos se descubrirían? ¿Qué decisiones tendría que tomar? ¿Para proteger a los que amaba? Todo se sentía irreal, y Clara comprendió que su vida estaba al borde de un abismo del que tal vez nunca podría volver. Clara miró fijamente el espejo, sintiendo que su reflejo era solo una sombra de quien había sido. La carta en su mano parecía vibrar con una energía propia, como si estuviera viva. Justo cuando su mente intentaba atar cabos, escuchó el sonido del cuerpo de Lucas, que golpeó la puerta con desesperación. «Clara, ¿estás ahí? Por favor, contéstame». Su voz tenía un eco de pánico que atravesó los muros del hospital. Ella se levantó con un sobresalto, empujando la puerta con fuerza. «¡Lucas!», gritó, su corazón palpitando con intensidad, en cuanto la puerta se abrió. La expresión de su hijo, mezcla de miedo y alivio, la atrapó en una trampa emocional.
Pero la seguridad que ella esperaba encontrar en él se desvaneció rápidamente cuando vio las sombras de angustia en su rostro. «Tienes que venir», dijo Lucas, la voz temblorosa. «Tu hermano no solo está herido, hay algo extraño pasando». Clara sintió que su estómago se retorcía. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz apenas un susurro. El rostro de Lucas blanqueó, como si hubiera visto un espectro. Astra desapareció y la figura oscura fue vista cerca de la ambulancia. Escuché a alguien gritar tu nombre en medio del caos. «Clara, no es seguro aquí. No podemos quedarnos». Un escalofrío helado recorrió su columna. ¿Cómo podía ser todo tan aterrador? Justo cuando su instinto maternal le decía que debía proteger a Lucas, la figura oscura surgió de las sombras del pasillo adyacente. Era como si la misma oscuridad se hubiera cobrado vida, y Clara sintió que su respiración se detenía. «Clara», murmuró la figura, su voz resonando como un eco. Se acercó lentamente, y sus ojos penetrantes parecían leer su alma. Clara dio un paso atrás. «¿Qué quieres?», logró articular, su voz temblorosa, llena de miedo. «Estoy aquí para revelarte la verdad», dijo la figura, su tono suave pero firme. «La carta que encontraste no es solo un legado, es un llamado. Tu familia tiene un legado que explorar, un pacto que cumplir». Bajo el peso de sus palabras, Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «No sé de qué hablas. Mi familia, no hay pactos, solo secretos», replicó, la rabia armándose en su pecho. Pero la figura sonrió, como si ella estuviese jugando un juego muy antiguo. «Los secretos son el mismo tejido de tu existencia, Clara. A veces el dolor es el precio que debes pagar para conocer la verdad». Justo entonces, un grito desgarrador resonó en el pasillo, un alarido que hizo que el corazón de Clara se detuviera. Lucas se volvió hacia ella, los ojos abiertos de par en par. «¡Es Javier!», gritó, y sin pensar, Clara corrió hacia el origen del sonido. Doblaron la esquina y se encontraron frente a una habitación. Allí estaba Javier, tendido en la camilla, pero no estaba solo. Astra estaba a su lado, y lo que Clara vio fue como un puñetazo en el estómago. La mirada de Javier ya no reflejaba el caos y el miedo de antes, sino un profundo conocimiento. Astra sostenía una pequeña caja en sus manos, brillando con luz tenue. Javier levantó la mano enganchada en vendas, intentando sonreír. «Clara, ¿lo entiendes ahora? Somos parte de algo más grande». «La carta». Astra interrumpió. «Dijo que no se lo contaras, dijo que era un secreto familiar». Le lanzó a Javier, y el tono de su voz tenía un matiz de traición que dejó a Clara helada. Las palabras se aferraron a su mente como cadenas. «¿De qué están hablando?», gritó Clara, sintiendo que el mundo giraba de nuevo. «Todo es un juego, Clara, un juego de poder. Y tienes una elección», dijo Astra, su voz deslizándose por el aire como un veneno. «La sangre no miente. Y si eliges no participar, las consecuencias serán devastadoras». De repente, el aire se volvió pesado. La habitación se llenó de murmullos y ecos de antiguas revelaciones. La figura oscura empezó a reír, un sonido que reverberó en las paredes. «Es hora de que asumas tu papel, Clara», exclamó antes de que la realidad de lo que estaba sucediendo se ensombreciera. Clara sintió que se desmayaba. Javier, Astra, su familia, todo lo que pensaba conocer se desmoronaba, y la pregunta que resonaba en su mente sacudía sus cimientos. ¿Realmente estaba lista para enfrentar los secretos de su linaje? ¿El juego ya había comenzado? La angustia la inundó, dejando con un abismo abierto ante ella, lleno de incertidumbres.
Su mundo nunca volvería a ser el mismo. Clara sintió que el aire se volvía denso. La tensión entre ella, Javier y Astra crecía, como si el mismo ambiente peleara por liberarse del peso de los secretos. Las palabras de Javier sobre la carta aún resonaban en su mente. Es una advertencia. El sonido de la figura oscura riendo reverberaba en sus oídos. Clara se sentía atrapada entre el miedo y una verdad que no podía aceptar. «Detente», gritó, mirando fijamente a Javier. «¿Qué significa todo esto?» Antes de que él pudiera responder, una sirena cortó el aire, sometiendo el caos a un instante de grave silencio. Y justo cuando todo parecía calmarse, la puerta se abrió de golpe. Un hombre de uniforme apareció, su rostro pálido y contraído. «¡Hay que evacuar! No hay tiempo», gritó, señalando detrás de él. Clara giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo un grupo de personas corría en su dirección, aterrorizadas. «¡Clara! ¡Ven!», exclamó Lucas, extendiendo su mano hacia ella. La mirada en su rostro era de pura desesperación. «¡Rápido!». Sin pensarlo, Clara corrió hacia él, su corazón latiendo con fuerza. El caos se intensificaba. Pero cuando estaban a punto de escapar, un estruendo resonó. La habitación tembló. La figura oscura hizo su movimiento, desvaneciéndose frente a ellos. Clara se volvió hacia Javier. «¿Dónde está Astra?», preguntó, incapaz de contener el pánico. Pero Javier no respondió. Sus ojos se habían desviado hacia la caja que Astra había dejado sobre la mesa. «¡No!», gritó Clara, mientras él se acercaba a la caja. Justo en ese instante, Clara sintió un impulso profundo que la llenó de miedo. «¡No lo hagas!», vociferó, pero la advertencia llegó demasiado tarde. Javier abrió la caja con un crujido, y un rayo de luz brillante emergió, llenando la habitación. El destello era tan intenso que Clara tuvo que cerrar los ojos. Un grito rompió la oscuridad, resonando con una mezcla de terror y dolor que la atravesó hasta el fondo. Cuando Clara abrió los ojos nuevamente, todo había cambiado. La luz se desvaneció y en su lugar Javier y Astra estaban de pie, inmóviles, como si hubieran sido congelados en el tiempo. Clara miró a su alrededor y notó que el ambiente había cambiado drásticamente. La habitación ya no era la misma. Las paredes parecen distorsionarse, como si la realidad misma se estuviera desintegrando. Un escalofrío recorrió su espalda al ver las expresiones en los rostros de su hermano y Astra. No eran solo miedo o confusión. Eran rostros conocidos que ahora parecían revelarle un «sé». Javier, con la mirada perdida, murmuró: «Lo hemos hecho». Antes de que pudiera entender lo que significaba, escuchó una voz resonar detrás de ella. «El legado sigue», decía aquella figura oscura, ahora más tangible, más potente. «La sangre siempre llama a la sangre. Y tú, Clara, has abierto la puerta». «¿Qué? ¿De qué hablas?», balbuceó Clara, sintiendo que la realidad comenzaba a deformarse a su alrededor. En ese instante comprendió que lo peor no era solo el revuelo que había traído la carta. Era lo que había dentro de ella. Se sintió atrapada entre verdades y mentiras que no podía descifrar. La figura, con una sonrisa que mezclaba malevolencia y sabiduría, se acercó a ella. «Tus raíces, Clara, son más profundas de lo que imaginas. Un legado que casi te consume. Ahora tienes que elegir, enfrentarte a la verdad o huir del destino que ya está trazado». Un grito desgarrador resonó dentro de su cabeza, y Clara comprendió que aunque había conocido su familia, había formas de su historia que eran aún más oscuras. «No», exclamó, sintiendo que el mundo se desgarraba a su alrededor. «No puedo permitir que esto siga». Y con esas palabras, sintió una sacudida en su interior. Algo comenzó a romperse, algo que había permanecido oculto durante generaciones. El dolor se intensificó
y en un abrir y cerrar de ojos, todo a su alrededor se volvió un torbellino luminoso. Cuando la luz desapareció, Clara se encontró de pie frente a un espejo, pero esta vez su reflejo era diferente. En lugar de su rostro habitual, miraba a una mujer desconocida, cargando un peso ancestral en sus ojos. «¿Quién soy?», susurró, sintiendo que el silencio le respondía. ¿Realmente estaba lista para enfrentar lo que había desatado? El polvo comenzó a sentarse, y el eco de su voz retumbaba en el aire. La figura oscura sonrió desde la distancia, su mirada tan profunda como el abismo. «El juego ha comenzado, Clara. ¿Estás lista para jugar?» Con esas palabras, la revelación de quién era se convirtió en un abismo que amenazaba con devorarla. Las preguntas se amontonaron en su mente, cada más pesada que la anterior. ¿Qué significaba esto para su familia? ¿Qué secretos había despertado? El caos fuera de la habitación pareció desvanecerse, y Clara se encontró sola, enfrentándose a un futuro lleno de sombras y un pasado que la reclamaba más que nunca. Clara se quedó mirando su reflejo, con el corazón desbocado. La sensación de que estaba al borde de un abismo se hacía más intensa. En ese instante, todo se sintió como si fluyera a cámara lenta. La figura oscura sonreía, y la frase «El juego ha comenzado» resonaba en su mente. ¿Qué quería de ella? ¿Qué significado tenía realmente la carta? Las preguntas se amontonaban, pero no había tiempo para responderlas. Una voz familiar interrumpió sus pensamientos. «¡Clara! Tenemos que irnos». Era Lucas, su hijo, con el rostro pálido y sus ojos desorbitados. Sin pensarlo, dio un paso hacia él. «¿Qué está pasando?», preguntó, sintiendo que el terror se arraigaba en su pecho. «Esos hombres». Lucas tartamudeó, el temor chorreando de sus palabras. Clara notó que su mano temblaba. «¿Los que venían con la ambulancia? No son los que dicen ser. Escuché que hablaban de ti». La mente de Clara se nubló momentáneamente. La imagen de los paramédicos, esos rostros supuestamente confiables, ahora le parecían engañosos. En un instante de claridad, comprendió que el peligro estaba más cerca de lo que pensaba. «¡Vamos!», gritó, aferrando la mano de Lucas. Cualquier rastro de duda se desvaneció. Pero antes de que pudieran salir, un estruendo retumbó en el pasillo, como si el suelo estuviera gritando. La figura oscura apareció de nuevo. Su presencia era opresiva. «¿Olvidaste a alguien?», dijo con un tono burlón. El ambiente se volvió helado, como si la temperatura cayera de golpe. «Clara, ahora debes decidir. ¿Te vas con tu hijo o desatas un poder que no comprendes?» Sudor corría por la frente de Clara. Miedo y una ira repentina burbujeaban en su interior. «¡Déjanos en paz!», gritó, sintiendo que cada palabra era un acto de rebeldía. Pero la figura solo se rió, una risa oscura y resonante, como un eco en una cueva. «Tus vínculos son más débiles de lo que piensas, Clara. Todo se desmorona. El verdadero legado no es la herencia que recibiste, sino lo que estás dispuesta a hacer». Antes de que Clara pudiera absorber sus palabras, el sonido de un disparo resonó en la distancia. El corazón le dio un vuelco y con él un torrente de recuerdos y revelaciones abrumadoras. «¡Javier!», pensó de inmediato. «¡No!», gritó, sintiendo que algo terrible estaba a punto de desatarse. Lucas, visiblemente confundido, se aferró a su madre. «¿Qué fue eso, Clara? «Tenemos que irnos ya», insistió, pero ella estaba paralizada, atrapada entre su hijo y el horror que parecía golpearlos desde todos lados. Sin aviso, el ronco eco de otro disparo reverberó en la habitación. De repente, la figura oscura se giró y avanzó a toda velocidad hacia la puerta. «No puedes escapar, Clara. La verdad siempre vuelve a ti. La sangre siempre reclama lo que es suyo».
En un instante, la habitación comenzó a cambiar de nuevo. Clara sintió que el mundo giraba, y antes de que pudiera gritar, la figura desapareció en una nube oscura. La risa retumbante quedó atrapada en el aire, y el eco de lo que había dicho se aferró a su mente. La sangre siempre llama a la sangre. Las luces comenzaron a parpadear, y en un momento caótico, como un giro súbito en una película de suspenso, un grito desgarrador llenó la sala. Clara se giró, y lo que vio la dejó paralizada. Javier, su hermano, estaba de pie, la mano herida y temblando, pero lo que le hizo temblar fue la mirada en su rostro. «No somos quienes creemos que somos», dijo, su voz entrecortada por la dolorosa verdad. La revelación atravesó a Clara como si fuera un rayo. «¿Qué significa eso, Javier?», exigió, el miedo y la confusión arremolinándose dentro de ella. Pero antes de que pudiera continuar, su hermano se cayó al suelo, un rastro de sangre tiñendo el suelo blanco. El caos se desató. Lucas gritó mientras Clara caía de rodillas junto a su hermano. «Javier, por favor, ¿qué está pasando?». En ese momento comprendió que todo lo que había vivido, cada secreto, cada dolor, podría haber sido parte de un juego mucho más grande y oscuro de lo que había imaginado. Mientras su hermano se desvanecía en su dolor, Clara miró a Lucas, quien estaba paralizado de terror. La pregunta se dibujó en su mente con la claridad de un relámpago. ¿Quiénes eran realmente? ¿Qué tenía que ver la familia con la figura oscura? Todo lo que creía saber estaba siendo arrasado por torrentes de revelaciones. Javier, con su rostro empapado de sudor, sus ojos fijos en ellos, balbuceó: «Ella es la clave». Con esas palabras, el aire se volvió pesado, y Clara supo que sin importar lo que sucediera, el juego solo estaba empezando. Clara sintió que el aire se volvía espeso, como si cada palabra que pronunciaba Javier fuera un peso añadido a su angustia. La mirada angustiada de su hermano se grababa en su memoria. Ella es la clave», repitió, pero antes de que su mente pudiera organizarlo. No, Clara se aferró a su hermano, su mano temblorosa sobre su herida. Cada palabra de su hermano era un eco que reverberaba en su pecho, mientras una sombra oscura se abalanzaba sobre ellos. Lucas gritó, pero su voz se enterró en el caos, y todo desbordó de ruidos. La figura oscura, siempre presente, parecía alimentarse del terror, acercándose con pasos lentos pero seguros. Clara se dio cuenta de que el ambiente cambiaba. Los murmullos y gritos de la gente se difuminaban, como si todo el mundo se transformara en una barrera de ruido que no podía atravesar. «¡Ayuda!», Clara imploró, mirando a su alrededor en busca de apoyo, pero todos estaban paralizados. El tiempo se sentía ajeno, como si unos segundos se alargaran eternamente. Javier respiraba con dificultad. Cada exhalación parecía un esfuerzo mayor. Clara necesitaba respuestas, pero lo único que sabía era que la situación era desesperada. «Clara», Javier susurró. Su voz era un hilo. «¿Recuerdas la carta? No todo es como parece». Al mencionar la carta, una chispa de claridad cruzó su mente, pero la sombra se cernía cada vez más. Se acercó y tocó a Javier en el brazo, en un intento de mantenerlo presente, como si su toque pudiera salvarlo. «No te vayas». Su corazón se rompía al dividir su atención. Pero entonces, Lucas, temiendo lo peor, gritó: «¡Clara, corre!». Clara vio algo que no podía comprender. Una luz brillante que surgía de la caja que Astra había dejado. Instintivamente, Clara se giró hacia la fuente de luz. La habitación se llenó de un resplandor casi celestial, y en ese instante todo se volvió confuso. La figura oscura se detuvo, como hipnotizada, y Clara,
atrapada entre el deseo de proteger a su hermano y descubrir la verdad, dio un paso hacia adelante. Cuando la luz alcanzó su piel, sintió una energía circular a su alrededor. Había risas, susurros lejanos, y de repente la imagen de Astra se superpuso sobre la figura oscura. «¿Qué significa esto? ¿Quién eres tú realmente?», gritó Clara, llevando la mano hacia sus propios ojos, sintiendo que algo más estaba a punto de revelarse. Y así fue. La habitación explotó en una serie de imágenes rápidas. Aqua, su madre, su padre, risas en un verano lejano. La imagen de su abuelo, con manos temblorosas entregándole la misma carta en sus recuerdos. Y con cada imagen, un pedazo de su historia se revelaba ante ella. Pero luego la oscuridad cubrió todo y los recuerdos se tornaron gris. «Todo esto es tuyo, Clara. Tu herencia es más poderosa de lo que piensas», murmuró la figura. Clara se sintió abrumada. Se giró nuevamente hacia Javier, deseando respuestas, pero lo que vio la hizo temblar. La expresión en su rostro había cambiado. Ya no estaba asustado. Había una calma aterradora en sus ojos. «Soy tu verdadero padre», dijo Javier, su voz tranquila emergiendo entre sus respiraciones entrecortadas. El suelo se desvaneció bajo sus pies, y el mundo giró en torno a ella. «Lo oculté por tanto tiempo, pero la verdad siempre vuelve a buscarte. La carta, el legado, es todo». Un silencio profundo, en el que Clara solo podía escuchar su propio corazón latiendo con fuerza. Su mente se detuvo en seco. Los ecos de su exclamación lo llenaron todo. «¿Qué, Javier?», susurró, incapaz de procesar lo que escuchaba. «¿Qué estás diciendo?». Pero antes de que pudiera asimilar la información, el caos volvió. La sombra oscura se deslizó hacia atrás, como si se sintiera invadida, y la luz de la caja los envolvió en un abrazo brillante. Clara sentía que su mundo se desmoronaba. Las revelaciones caían alrededor como un castillo de naipes. Se sentía atormentada. El hombre al que había considerado su hermano era en realidad su padre. «No puede ser», balbuceó, su voz quebrándose. Las emociones arrolladoras llenaban sus venas mientras buscaba la verdad en los ojos de Javier. «Debes aceptar la verdad, Clara. La sangre nunca miente», concluyó. Y antes de que el horror pudiera inundarla más, Clara se desmayó, el profundo agujero de la confusión y el miedo cayendo en esa oscuridad, dejando toda pregunta sin respuesta y una historia que apenas comenzaba a entrelazarse. Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La revelación de Javier, que había considerado su hermano durante años, era demasiado abrumadora. Su mente giraba mientras intentaba asimilarlo. «¿Cómo es posible?», susurró, sintiendo que la aterradora realidad la encerraba en una trampa. La luz de la caja aún brillaba, iluminando el rostro pálido de su hermano, el hombre que había sido su compañero, y ahora parecía ser un extraño. «Todo lo que has vivido ha sido un engaño», dijo Javier, su mirada rota mezclándose con dolor y determinación. El eco de sus palabras flotaba en el aire, y Clara sintió que el nudo en su garganta se apretaba. «La familia tiene secretos, y yo tenía que protegerte». Justo en ese momento, un grito horrible retumbó en el pasillo. Clara se giró, su corazón saltando. «¿Qué está pasando?», gritó, mirando a Lucas, cuyos ojos estaban tan abiertos como los de un ciervo atrapado en las luces de un coche. «No, no, por favor», murmuró Lucas, temblando, y Clara sintió la presión de la incertidumbre en su pecho. Sin embargo, Javier levantó una mano, como si intentara calmar la tormenta que se desataba. «Eres fuerte, Clara. Lo hemos hablado. Esto es solo el comienzo». Pero en ese instante, el aire cargado se volvió aún más tenso. La figura oscura volvió a aparecer.
como un espectro con una sonrisa siniestra. Lo que no sabes, Clara, es que el verdadero juego apenas comienza. Clara miró el rostro sombrío, sintiendo un escalofrío. ¿Qué quieres de mí? Su voz resonó firme, pero el miedo estaba presente en cada palabra. La figura dio un paso hacia adelante. Todo tiene un precio. Y ahora, mi querida Clara, tienes que escoger. Un susurro atravesó la habitación, y antes de que pudiera reaccionar, la figura levantó una mano. Clara sintió que todo se desmoronaba. Los gritos en el pasillo se convirtieron en un eco lejano, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse. Una luz brillante comenzó a girar alrededor de ellos, y Clara se cubrió la cara, sintiéndose atrapada en un remolino, y entonces todo sucedió en un instante, un movimiento rápido. Un disparo resonó y, en un parpadeo, Javier se desplomó al suelo, sangre brotando de su pecho. Clara sintió que el suelo se abría bajo ella. ¡Javier! Gritó, arrodillándose a su lado. Su hermano yacía en un charco de sangre, los ojos abiertos en un último destello de vida. El caos estalló a su alrededor. Lucas se cubrió la cabeza gritando. Clara apretó la mano de Javier, sintiendo la calidez que se desvanecía rápidamente. «No, no, no. Despierta», suplicó, mientras los gritos y el miedo resonaban por todos lados. Pero en ese instante, Javier susurró. «Clara, el secreto, no soy quien crees. La sangre que llevas es más peligrosa». Entonces todo se volvió gris. Las luces se desvanecieron, y la figura oscura se desvaneció como un humo en el aire. La habitación, ahora, era un lugar vacío, donde el eco de su grito resonaba. Las luces de emergencia titilan en lo alto. El sonido de alarmas resonaba a su alrededor. Clara miraba a su hermano caído, sintiendo que su mundo se desmoronaba. No, no puede ser así. Pero una revelación oscura se cernía sobre ella. Compasión, dolor y una fuerza desconocida burbujeaban en su interior. Guardianes de secretos, familias fracturadas, todo un legado que nunca imaginó que cargaría. El eco de Javier resonaba en su mente. La sangre que llevas. Y si la verdad era aún más aterradora. Clara sintió que la realidad cambiaba, desnudando su vida de una manera devastadora. A su alrededor, el mundo parecía tambalear, como si todo lo que conocía se estuviera transformando ante ella. Era posible que todo lo que había creído, cada experiencia, cada relación, estuviera basada en mentiras. El peso de las palabras la aplastaba y la confusión la envolvía. Clara se levantó, sintiendo el aire helado en su piel. La figura oscura aún estaba presente en su mente, su risa resonando como un eco ominoso. Estaba dispuesta a enfrentar la verdad, sin importar lo aterradora que fuera. El futuro era incierto, y todo lo que había conocido comenzaba a desvanecerse. «Clara, tenemos que irnos», gritó Lucas, tirando de su brazo. Pero ella estaba paralizada, atrapada en una telaraña de emociones y revelaciones. ¿A dónde irían? ¿Qué les esperaba? La figura oscura flotaba en sus pensamientos. Las decisiones que tendría que tomar formarían el tejido de su vida. El juego apenas comenzaba, y las consecuencias de esa elección eran impredecibles. El abismo se abría frente a ella, crudo y voraz. ¿Sería capaz de descubrir la verdad que había detrás de su familia o se perdería en su propia oscuridad? El dilema había comenzado y la historia de su vida, lo que pensaba que conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. Clara sintió que el mundo giraba a su alrededor, mientras la realidad se deshacía en su mente. La figura oscura desapareció y en un instante los gritos se apagaron. Todo quedó en silencio.
Solo el sonido entrecortado de su respiración llenaba el aire. Javier estaba en el suelo, la vida deslizándose de su cuerpo. Su corazón se rompió en 1000 pedazos al ver a su hermano. Oh, su padre, vulnerable y perdido. ¡Javier!, gritó, arrodillándose junto a él. Sus manos temblaban mientras intentaba aplicar presión a la herida, pero la sangre no dejaba de fluir. «Por favor, no te vayas. Lucha», suplicó, sintiendo que su voz se quebraba. Lucas, paralizado por el horror, finalmente se arrodilló a su lado. Clara lo miró, con lágrimas llenando sus ojos, buscando a dar apoyo. «Llama a una ambulancia», gritó Lucas, pero en su interior sabía que el tiempo se les escapaba. Clara apenas podía pensar. Cada momento parecía un eco interminable del sufrimiento. En ese instante las palabras de Javier resonaban, llenas de significado. «La sangre nunca miente». «Lo sé», susurró Clara, mirando a Javier con una expresión de desesperación. «Pero también sé que el legado no me define. No puedo permitir que esta oscuridad». Dejó caer la mirada. El nudo en su garganta le dificultaba hablar. «Javier, por favor, dime qué hacer». Él sonrió débilmente, pero su rostro se retorció por el dolor. «Tienes que enfrentarte a tu destino, Clara. La verdad siempre te encontrará». Sus ojos comenzaron a cerrarse, pero Clara puso su mano sobre su pecho, sintiendo su corazón latiendo cada vez más lento. «No, no te vayas», gritó. Y en ese instante, algo dentro de ella se encendió. Recordó la carta, los secretos que había guardado, el legado que había heredado. Esa luz en ella comenzó a brillar. «No dejaré que esto termine así», declaró, sus palabras resonando en el aire. «Y no mientras esté aquí para luchar». Clara cerró los ojos y de pronto sintió una oleada de energía recorriendo su cuerpo. La luz de la caja que había visto antes brilló en su mente como un faro. Con cada inhalación, una verdad nueva se encendía en su pecho. «Me niego a ser una víctima. Soy más fuerte que esto». Javier abrió los ojos nuevamente, sorprendiendo a Clara. «Hazlo, Clara. Usa la herencia que llevas en tu sangre. Elige tu camino», dijo con una voz llena de determinación. Y fue entonces cuando la luz que había visto antes comenzó a brillar alrededor de ella, como una armadura que la cubría. El aire se tornó espeso mientras el poder se expandía, llevándose toda la oscuridad que había conocido. La figura oscura apareció de nuevo, pero esta vez Clara no sintió miedo. «¡Basta! Esta vez no me controlarás», gritó, su voz resonando en la habitación. La figura se detuvo, sorprendida ante su respuesta. Pero ya no era solo una sombra, era una manifestación de todo lo que había tratado de controlar. El silencio se cortó con un grito desgarrador de la figura, que comenzó a desvanecerse ante la luz que emanaba de Clara, como si fuera un antiguo horror enfrentándose a la claridad. Con cada grito de resistencia, más poderosa se sentía. «La sangre no solo llama, también sana», pronunció, y la habitación brilló intensamente. Cuando la luz se disipó, Clara se encontró de pie, sintiéndose liberada de las sombras. Javier y Lucas la miraban, asombrados y llenos de esperanza. «¡Lo lograste!», dijo Javier, su voz llena de orgullo. «Pudiste romper el ciclo». «Sí, pero esto no ha terminado», respondió Clara, mirando hacia el horizonte. «Hay más verdades por descubrir». Con un brillo en los ojos se sintió lista para lo que vendría. No solo era un legado, había elegido ser la guardiana de su propia historia. En ese momento sintió que el pasado se estaba equilibrando, y el futuro, aunque incierto, era suyo para tomarlo. Se abrazó a Lucas y a Javier, unidos por el poder que habían encontrado juntos. «Vamos», dijo Clara, el corazón palpitando con fuerza. «El mundo nos espera». Tomaron un momento por el cambio de su historia.
pero también por la aventura que les aguardaba. La historia de Clara apenas comenzaba, llena de oportunidades de luz y oscuridad. Y mientras avanzaban, Clara sintió que su corazón latía con fuerza. El legado de su familia estaba en sus manos y estaba decidida a descubrirlo, no como un peso, sino como su propio destino. Y tú, querido lector, no puedes perderte la próxima aventura. Suscríbete ahora al canal para no quedarte atrás. Este es el momento para mostrar tu apoyo. Presiona el botón de me gusta para ayudar al algoritmo y comparte este video al instante con al menos 5 amigos que necesiten saber el desenlace. Inclina la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Necesitas ser parte de esto, así que no esperes ni un segundo más. La historia no termina aquí.